El reconocido periodista de radio Víctor J. Jiménez, quien fuera jefe de redacción de RCN Radio, recordó cómo era la época de la radio y cómo era la influencia en la agenda política del país. Pues nunca pienso yo que se hubiera presentado un hecho en el que la existencia y la presencia, el valor de la radio cambiara la agenda o moviera, digamos, intereses políticos de los partidos tradicionales o de los movimientos en toda esa actividad. Simplemente los candidatos, las candidatas, los partidos, todos se movían en torno a la disponibilidad de los medios. Ejemplo, hoy hablaban por Caracol, mañana se proyectaban para hablar por RCN. Después, hacían el recorrido por todas las cadenas de radio y por todos los medios, porque al final de cuentas, pues cada medio tiene su grupo, su sector, tiene sus preferencias. Entonces, y tiene sus abonados, la gente que sigue a ese medio. Entonces, para cada candidato es importante hablar hasta por el medio más modesto, así lo escuchen 10 personas, son 10 votos que pueden conquistar. Eso pienso yo. Ahora, la mayoría de ellos se programaban para eso, y sobre todo en que fuera tiempo triple A, y de pronto si era el mediodía, abrir noticiero al mediodía con un tema importantísimo, proyectaban el manejo también de los temas. El manejo de los temas pues, lo proyectaban también de acuerdo con ese horario triple A y la búsqueda de llegar al máximo posible de oyentes y de televidentes y de lectores. Igualmente habló sobre el síndrome de la chiva. El síndrome de la chiva se mantuvo durante muchos años en los medios y, por ejemplo, hubo periodistas que se peleaban entre ellos por publicar primero la noticia y además se ponían trampas. Yo recuerdo, por ejemplo, que había técnicos que bloqueaban los equipos de la competencia para que el periodista suyo saliera primero que la competencia. Y muchas veces pues buscaban la forma de entretener, de distraer al hombre que tenía la chiva, que tenía la información importante del momento en ese instante, de distraerlo para que no la echara en ese momento y aparecer el otro que sí la sacara al aire. En fin, siempre se manejaba ese síndrome de la chiva, pero poco a poco eso fue, digamos que a pesar de que se mantuvo, eso fue disminuyendo. Ya no era el síndrome, no era de ese calibre, de ese carácter, digamos que como tan recalcitrante ese síndrome de la chiva. Ya, además porque cuando íbamos a las ruedas de prensa o a hacer los cubrimientos, simplemente había una noticia que se iba a desarrollar en algún ministerio, en algún juzgado o en alguna guarnición militar o donde fuera. Entonces coincidíamos los periodistas de los diferentes medios y llegamos a una conclusión una vez conversando entre nosotros, que a todos nos tocaba comer de lo mismo, todos comíamos de lo mismo. Muchas veces aguantábamos hambre, aguantábamos sed, no había forma de fugarse, de evadirse, entre comillas, para buscar una gaseosa, un tinto, algo. No, ir a beber algo, ir a comer algo. No había esa forma, entonces había que esperar. Entonces, todos comíamos de lo mismo. Entonces, si todos comíamos de lo mismo, ¿para qué nos hacíamos la guerra? Al final de cuentas, llegamos a una conclusión. La gente se queda, el oyente, o el televidente, o el lector se queda con el que mejor le eche la noticia, con el que le signifique credibilidad. El oyente escucha al que le cree. El oyente muchas veces escucha por curiosidad otro medio, pero siempre llega a la cadena o a la radio o a la televisión o al periódico en el que él cree. De la misma manera recordó que la radio muchas veces ponía la agenda noticiosa del país. Que la radio amanecía con unos temas, amanecía con 2 o 3 temas importantes para desarrollar, que por ejemplo se han producido en las horas de la tarde o en las horas de la noche, y pues se desarrollaban.
En la agenda que comenzaba tipo 7 de la mañana ya comenzaba a desarrollarse toda esa información. Pero además de eso, aparecían entre los personajes que uno llamaba, aparecían nuevas noticias. Entonces sí, se marcaba la agenda, se desarrollaba lo que amanecía en materia noticiosa y además de eso, pues digamos que alentábamos temas nuevos, buscábamos temas nuevos. ¿Y por qué? Porque los personajes alistaban sus temas para moverlos ellos y aprovechar que tenían digamos, el cuartico de hora, entre comillas, que tienen la oportunidad de desarrollar todos esos temas. Los temas que a ellos les importaban como personajes, como dirigentes de la política, como gobierno, como Congreso, como Poder Judicial, como dirigente cívico, como dirigente empresarial, como directivo de gremio, en fin, cada quien guardaba lo suyo.